2.463 millones de pesos para gastar en seguridad, capacitación, prevención y otros servicios relacionados. Y si visibilizamos cuánto han recibido del Fortasec en un periodo del 2010 al 2019, pues bueno, vamos a ver que es muy inferior a lo que han recibido en tan solo 3 años, y aquí los municipios han recibido 2.113 millones de pesos. Pero también decirles que el Fortasec no es el único fondo para la seguridad, también existe el Fortamun, que en la Ley de Coordinación Fiscal precisamente se habla que se gaste un 20%, que es un tema que yo le pediría aquí mucho a la Comisión de Presupuesto, porque en el último proyecto de presupuesto que vimos traían que se gastara el 20%. Necesitamos que los municipios gasten el 50% en seguridad. Y aparte es un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Entonces, visibilizar aquí las otras dos fuentes de financiamiento, principalmente de Fortamun, de cuánto reciben en Nuevo León. Si la bolsa federal son 84,000 millones de pesos, en Nuevo León se reciben 3,530 millones de pesos, de los cuales, pues la regla obliga que los municipios gasten como mínimo el 20%. El deber ser es que gasten más del 50% en seguridad. Y visibilizar solamente el tema del predial. Bueno, los municipios traen un 44% de eficiencia recaudatoria en el predial. El último estimado del 2018 es que los municipios recaudaron por predial 3,314 millones contra 7,500 millones, que era lo que tenían que facturar, por así decirlo. Aquí, pues bueno, básicamente les pondría un ejercicio. ¿Me pueden ayudar, por favor? Les pondría un ejercicio que hicimos en 3 municipios de Nuevo León, donde sí los alcaldes, pues bueno, fueron muy abiertos en la apertura del gasto, principalmente en seguridad, y lo que nos interesaba, ahorita me apoyan a ponerlo, lo que nos interesaba visibilizar principalmente de estos municipios, uno, son los 3 principales municipios que están ubicados entre las 10 mejores ciudades del país en materia de seguridad. Entonces, era importante saber cómo estaban gastando, ¿verdad? Porque eso también es un mensaje para los demás municipios. Aquí, principalmente, bueno, acabo los números, siempre los traigo en la mente. Entonces, nada más si me pueden apoyar para que la gente pueda identificar, por ejemplo, San Pedro Garza García, que es el municipio más seguro del país y que es el municipio que tiene mayor percepción de confianza y de desempeño en su policía municipal, pues durante este año, San Pedro Garza García, San Pedro este año está gastando casi 600 millones de pesos. Si visibilizamos las fuentes de financiamiento del municipio, pues identificamos que el municipio de San Pedro Garza García invierte el 71% de los recursos en seguridad a través de recursos propios, contra un 16% que son los recursos federales, principalmente FAS y Fortamun, y un 13% que es el Fondo de Seguridad Municipal que otorga el gobierno al Estado a los municipios. En la eficiencia del gasto, de ver cómo está gastando el municipio, pues identificamos que el 50% de estos recursos de seguridad se van principalmente al capital humano. ¿Qué es esto? Al capítulo 1000, que tiene que ver con todo el tema de nómina, reclutamiento y homologación salarial de las corporaciones policiales. También ubicamos como una buena práctica al municipio de Escobedo, Nuevo León, que también está ubicado en el top 10 de los municipios más seguros y con mayor percepción de confianza en su policía. Y aquí identificamos, pues bueno, un ejercicio a la inversa. Ellos gastan el 68% de sus recursos federales, principalmente en seguridad, y aquí es un mensaje a los municipios que dicen que el Fortamun no se puede gastar porque hay otras prioridades como deuda y pavimentación. Bueno, yo creo que la seguridad es la principal prioridad de todos los gobiernos. Contra un 18% que tiene que ver con la recaudación de sus impuestos, y un 14% que vuelve a lo mismo, es el recurso federal. Aquí, cuando analizamos la eficiencia del gasto, vemos que precisamente estos casi 300 millones de pesos se invierten en su mayoría, el 70% en capacidades policiales. Me apoyan con la siguiente, San Nicolás, que también está ubicado como de los 3 mejores municipios del país en percepción de confianza y de seguridad. Pues aquí identificamos que ellos están invirtiendo durante este año 300 millones de pesos, de los cuales el 61% es federal, contra un 25% que es municipal y el 14% que es estatal. También vemos que el gasto ha sido eficiente porque han invertido más en seguridad y esto por consecuencia se traduce en buenos resultados.
Finalmente, pues bueno, decirles que no es un tema de que tengamos más dinero, sino que hay eficiencia del gasto, y también platicarles un poquito con respecto a la corresponsabilidad financiera que tienen estados y municipios en materia de Guardia Nacional. Tiene que ver que los municipios y los estados tienen que asignar mayores recursos al fortalecimiento de sus capacidades policiales, principalmente en Nuevo León. Hicimos un ejercicio donde visibilizamos que para el próximo año los municipios tendrían que estar gastando del 50% del Fortamun. Si reciben en este año 3.530 millones, pues el próximo año tendrán que estar gastando casi 1.800 millones de pesos, sumado al Fondo de Seguridad Municipal, que es un fondo estatal, que tendría una bolsa casi de 1.000 millones de pesos, que si ustedes ven cuánto vamos a recibir el próximo año en Fortasec, pues sería ínfima y mínima. Entonces, finalmente, pues nada más decirles que creo que es muy importante apostarle a la eficiencia del gasto. Y finalmente yo cerraría, me apoyan con la última, Filmina, yo cerraría mi intervención diciéndoles que el aumento del gasto no precisamente lleva a reducir los delitos, ni los delitos justifica subir el gasto. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Mayra Hernández por su participación. Y vamos a ceder el micrófono al siguiente participante. Es la maestra Mariana Campos Villaseñor. Ella es licenciada en Economía por el ITAM y maestra en Políticas Públicas. Especialista en Finanzas Públicas, Presupuesto Público y Transparencia Gubernamental. Y actualmente es coordinadora del Programa de Investigación de Presupuesto Público y Rendición de Cuentas en México Evalúa. Damos la palabra a la maestra Mariana Campos Villaseñor por un tiempo de 10 minutos. Antes de ceder la palabra, también agradecemos la participación del diputado Ignacio Campos de Quigua, de la Comisión de Presupuesto. Está ahí arriba. Gracias, diputado. Tiene la palabra la maestra Mariana. Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirnos un espacio para compartir nuestros hallazgos y recomendaciones en materia de gasto federalizado, un tema demasiado grande y complejo para abordarlo en 10 minutos, pero lo que hicimos en México Evalúa fue publicar un análisis en donde abordamos 10 aspectos que nos parecen importantes en la coyuntura actual, en donde hemos visto pues algo alebrestados a los gobiernos locales y tratar de entender qué hay atrás de esta inconformidad y molestia. Siguiente, por favor. Bueno, primero que nada es importante partir del contexto de los principales rubros del gasto y su historia en los últimos años. Estos son rubros tanto de los ingresos como de los gastos del gobierno federal en relación al Producto Interno Bruto. Y aquí podemos ver que para el presupuesto 2020, lo que se está marcando en color morado del lado del gasto son las aportaciones y lo que se está marcando en color amarillo son las participaciones, que no es el único gasto federalizado, pero es el más importante. Y si nosotros sumamos ese gasto, pues estamos hablando de que es el gasto más importante que hace la federación. Este envío de recursos a los estados. O sea, tiene un peso muy, muy importante en el gobierno federal. Sin embargo, pues este gasto se viene acortando. Siguiente, por favor. Creo que otro de los aspectos importantes a considerar en el contexto actual, en donde la economía mexicana pues no está creciendo, es un contexto económico desfavorable, tenemos que ver qué sucede también a nivel local con la inversión pública. Como ustedes saben, pues la inversión se traduce en crecimiento, a veces más, a veces menos, pero sí es un impulso del crecimiento económico. Y lo que estamos viendo es que el actual sistema de coordinación fiscal no ha estado incentivando la inversión pública por parte de los estados. En este gráfico mostramos 27 años de historia sobre la evolución del gasto en inversión física en los estados, así como el gasto en nómina. Y vemos que en estos 27 años la nómina ha crecido 377%, casi 4 veces, mientras que el gasto en inversión física ni siquiera se ha duplicado, ha aumentado 54% en términos reales. Entonces, esto significa que cada año la composición del gasto público
pues si la pensamos en términos de un impulso al crecimiento, pues se va descomponiendo, ¿no? Entendemos, por supuesto, que el gasto corriente no es que nos sirva de nada y que la nómina y un tamaño adecuado del gobierno también es importante, pero sí vemos que hay poco impulso e incentivo por parte del arreglo fiscal actual para que promovamos un mayor gasto de inversión. Si nosotros ponemos esto en contraste internacional, siguiente por favor, vemos que México se compara desfavorablemente con países de nivel de desarrollo igual. Es decir, estamos muy mal comparados con los países desarrollados, pero con nuestros propios pares de América Latina, que son países en desarrollo, también salimos mal comparados. En promedio, los gobiernos subnacionales en estos países están invirtiendo alrededor de 2.4% del PIB en inversión física, mientras que los gobiernos aquí en México están invirtiendo 0.3% del PIB. O sea, la diferencia es bastante abismal, ¿no? Si nos comparamos con un Colombia o con un Bolivia, que traen inversiones de alrededor del 8% del PIB. Entonces, no estamos generando la composición de gasto adecuado y, pues, si queremos transformar al país, es importante comenzar por obtener y construir los instrumentos que nos permitan hacerlo, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que sí es un llamado a eventualmente discutir el sistema de coordinación fiscal, porque si así está planteado en la ley, el presupuesto se vuelve un instrumento poco, digamos, útil para realmente moverle mucho en una discusión anual, ¿no? Porque si ya se plasma de esta manera en la ley, lo que hace el presupuesto es repetir el ejercicio año con año y no necesariamente es un instrumento para poder realmente modificar el efecto del sistema de coordinación fiscal. Siguiente, por favor. Llevándolo al frente de la trayectoria de las participaciones y las aportaciones, hay dos temas antes de eso, que tiene que ver con la evolución de la recaudación federal participable. Esta recaudación federal participable es una bolsa, es la bolsa principal a partir de la cual se va a financiar el gasto federalizado, que es el conjunto de transferencias que van a los gobiernos locales a través de participaciones, aportaciones y convenios. Entonces, es importante notar que pues perdieron inercia el crecimiento tanto de la recaudación participable como del gasto federalizado, ¿no? Y esto sin duda pues genera una preocupación, molestia a nivel local, porque pues se han comportado de manera muy inercial y no es en general común ver que disminuya. Otro aspecto importante es que pues la proporción que representa el gasto federalizado de la recaudación participable, pues esa proporción ha venido disminuyendo en los últimos años. Es decir, la bolsa para los estados está cayendo, está perdiendo prioridad y eso pues sin duda también debe preocupar o molestar a los gobiernos locales. La bolsa que se está proponiendo para el presupuesto 2020 ocupa la misma proporción de la recaudación participable que la que se propuso en 2019. Ahí no está habiendo una afectación a nivel proporción. Sin embargo, recordemos que el gasto federalizado sí está cayendo. No mucho, pero está cayendo. Siguiente. Aquí lo podemos adelantar, es el mismo tema, tanto aportaciones como participaciones caen levemente, se propone una caída leve. Siguiente, por favor. Y vemos que son la mayoría de los estados los que van a ser afectados con esta reducción, tanto en las participaciones como en las aportaciones. Aquí tenemos el gráfico de las participaciones y vemos que solamente son 6 estados, no, 5 estados los que no van a tener afectación y que van a observar un crecimiento en sus participaciones, y el resto, pues, ahí lo pueden ver que sí será afectado, ¿no? Siguiente, por favor. Lo mismo, es un caso similar en las aportaciones. Siguiente, por favor. Bueno, y esto es o no un problema. La cuestión, como mencionaba mi compañero del IMCO, Manuel, pues al tener un desequilibrio vertical tan grande, pues sí se vuelve un problema. Esto significa que en México la federación tiene las facultades para recaudar los tributos más importantes, es decir, los que tienen mayor potencial recaudatorio, que son el ICR y el IVA. En términos de ICR, pues
en general sí hay un consenso mundial de que lo conveniente es que sea el gobierno federal quien recaude ese tributo, dado que si no tendríamos unas migraciones al interior del país muy importantes, ¿no? Pero en el caso del IVA sí es más discutible, si es la federación o son los gobiernos locales. Es decir, hemos visto en muchos países que hay una parte del IVA o del impuesto al consumo lo recauda la federación y otra parte lo recaudan los estados. En México, pues todo lo recauda la federación. Históricamente se ha discutido este tema. La verdad es que por parte de las entidades federativas, en la última discusión muy seria que hubo al respecto en el año 2000, pues la verdad es que no se veía mucho interés también de las entidades federativas de ellas ser quien lo recauden. Pero bueno, el país ha evolucionado, han pasado 19 años desde ese momento y yo creo que sería una discusión importante. Pero pues al caer las participaciones y las aportaciones y el tamaño del gasto federalizado, pues las entidades en general, al tener esta dependencia fiscal de la federación, pues tienen pocas opciones de cómo van a compensar este ingreso, en el corto plazo al menos, ¿no? Y eso yo creo que también es parte de la molestia que ellas exhiben. Quería nada más aclarar que hay pues varios estados que sí superan, o que en 2018 superaron el promedio de la dependencia fiscal. Creo que esto ha ido en una mejora, es decir, si uno ve el recuento de los años, pues cada vez son más estados los que trascienden ese promedio, lo cual creo que es bastante positivo, pero todavía seguimos teniendo muchos estados en el promedio o por debajo. El 10% es muy bajo a nivel internacional. Siguiente. Voy a pasar un poco más rápido el tema de los fondos, pero decirles que también los fondos municipales están siendo afectados y aunque no es en una gran medida, pues sí golpea bastante sobre todo a los municipios, y esto sumándolo a el fondo minero, ¿no? Que también es uno de los aspectos que fue cambiando desde el año pasado y que actualmente pues ya no va a estar disponible para los gobiernos locales. Avancemos. Más, por favor. Siguiente. ¿Más? Esto todo lo pueden consultar en línea. Yo creo que aquí hay un tema importante en el cual yo quisiera basar mi última parte de la exposición y tiene que ver con la composición del gasto federalizado y el papel que hizo el ramo 23 dentro del sistema de coordinación fiscal. Estoy convencida que el sistema es algo disfuncional porque los principales ingresos se distribuyen a partir de criterios que no dependen del esfuerzo de los estados. O sea, no dependen de su esfuerzo recaudatorio realmente, aunque hay un premio, en mi opinión, y con los ejercicios que ha hecho México Evalúa, hemos notado que la verdad no es significativo. Tampoco hay un premio realmente al crecimiento, no hay considerados criterios relacionados con el desempeño, el esfuerzo, la formación de capacidades, la integridad y la rendición de cuentas. Entonces, muchos de los criterios, por ejemplo, en las participaciones tienen que ver con la ubicación geográfica del Estado, algo que no depende de su esfuerzo, que no pueden cambiar porque ahí está ubicado el Estado, y que creemos que además en este momento los estados que no tienen capacidad o desarrollo económico pues tienen muy pocas posibilidades de en el corto plazo generar una recaudación local sustanciosa para compensar algunas de las caídas, ¿no? Entonces ahí es en donde vemos como una mayor preocupación de qué vamos a hacer en esos casos. El ramo 23 llegó a representar en 2014 y 2015 hasta 9% del gasto federalizado. Desde el año pasado ha disminuido y para 2020 se propone que represente el 1%. Nosotros fuimos muy críticos de este ramo porque tenía fondos que los fondos que repartieron más dinero pues no contaban con reglas de operación ni con un objetivo normado. Entonces creemos que, y no solo creemos, la Auditoría Superior de la Federación documentó el gran daño al erario que se ocasionó a partir de este modelo de transferencia. Entonces, pues creo que el desafío está y creo que, el problema está en cómo vamos a sustituir estos recursos, que si bien pues se usaban mal en muchos casos, en otros casos también ayudaban. Entonces yo creo que en el corto plazo, en lo que hay una nueva discusión fiscal y un nuevo arreglo, sí sería importante generar un fondo que apoye a los estados, pero que tenga gobernanza y que cambie muchos de los vicios anteriores de no tener reglas de operación y de no tener realmente un incentivo en dos aspectos: a la recaudación local,
un incentivo a la construcción de capacidades, un incentivo a la coinversión, es decir, que la federación ponga una parte, pero que también los estados, a través de su recaudación local, pongan otra parte. Entonces, creo que si construyéramos en este presupuesto un fondo que incluyera este tipo de parámetros y de incentivos, podría ser muy positivo para los estados, para que no afecten los servicios a la población y al mismo tiempo exista una transición más suave hacia una discusión fiscal que permita resolver las deficiencias de mayor desafío, ¿no? Los mayores desafíos en la coordinación fiscal. Aquí vemos cómo en el último sexenio, pues la transferencia promedio, nada más de los 3 fondos más discrecionales del ramo 23, y que ya pues no lo vamos a tener presente, y yo creo que es parte de lo que contribuye a la molestia, ¿no? Siguiente. Por último, terminaría diciendo que el problema de las reglas de operación sí es grave en términos de los estados. ¿Por qué? Porque las reglas obligan la coordinación en los 3 niveles de gobierno. Entonces, mientras no haya obligación a contar con reglas de operación, tenemos ahí mucha incertidumbre por parte de los estados de realmente cuánto dinero se va a gastar en su ubicación geográfica, ¿no? Entonces, sí, creo que por eso es importante que esta Cámara promueva que exista estas reglas de operación y que generen certidumbre a los estados sobre este aspecto, así pues como un compromiso de la Federación al respecto, ¿no? Siguiente, por favor. Y relacionado con lo anterior está el tema de que muchos de los nuevos programas tienen sobrerepresentada en la clasificación geográfica a la Ciudad de México y o no tienen disponible su clasificación geográfica. Recordar que también este aspecto pues pone mucha incertidumbre en los estados sobre dónde se van a gastar los recursos de los nuevos programas. La Ley de Responsabilidad Hacendaria establece en el artículo 84 que el gobierno está obligado a presentar el presupuesto con esa clasificación geográfica. Entonces sí sería muy importante quizás generar esa certidumbre a los estados, y esto también podría ser parte del problema que ellos ven, porque al hacer el análisis del presupuesto, pues simplemente al no estar disponible geográficamente, pues no están considerando que esos recursos se van a repartir en el estado, ¿no? Y estamos hablando que son como 470,000 millones de pesos, lo que trae problemas de clasificación geográfica, ¿no? O sea, a lo mejor ellos al hacer el análisis no están considerando ese dinero, pues porque no está claro dónde se va a gastar. Entonces, en ese sentido, creo que también aquí debería haber un esfuerzo para que exista un mayor compromiso del gobierno federal sobre en dónde se va a llevar a cabo ese gasto, ¿no? Pues muchísimas gracias, esto es todo por mi cuenta. Gracias, maestra Mariana. Nuestra siguiente ponente, la maestra Karina Barrios Sánchez, ella representa al Coneval, del cual es directora ejecutiva de análisis de temas estratégicos. La maestra Karina Barrios, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y maestra en Administración Pública y Políticas Públicas del TEC de Monterrey. Especialista en Evaluación, Desarrollo Social y Grupos de Población en Desventaja. Actualmente es directora ejecutiva de análisis de temas estratégicos en el propio Coneval. Gracias. Gracias. Bueno, yo quisiera iniciar felicitando a la Cámara por la generación de estos espacios. La verdad es que desde Coneval creemos que es indispensable que existan espacios en los que podamos compartir la información, cuestionarnos y sobre todo analizar hacia dónde deberíamos de ir como país. Entonces, es un reconocimiento, es una buena práctica y los felicitamos por este esfuerzo que hacen en la elaboración de este presupuesto. En el Coneval hacemos... ¿Es para acá o para acá? ¿Para acá? La siguiente, por favor. No. Ahí está. Bueno, en el Coneval hacemos tenemos 2 atribuciones principales. Una es medir la pobreza y la otra es atribuciones de evaluación. Evaluamos programas presupuestarios, evaluamos políticas y estrategias gubernamentales y evaluamos fondos, ¿no? Entonces, pero partimos de una de las primeras grandes preguntas que tiene que ver con lo que voy a presentarles en mi participación. Es por qué es importante la evaluación, y además me da mucho gusto que nuestro diputado haya iniciado el discurso con este énfasis en que tenemos que evaluar los distintos ejercicios de los recursos públicos. Entonces,
¿Por qué creemos desde Coneval que es indispensable generar ejercicios de evaluación? Primero tiene que ver con que la evaluación no es una calificación, ¿no? No es uno que repruebe y otro que apruebe. La evaluación tiene que ver con una comprensión más profunda, por un lado de las políticas, por otro lado de los fondos y al mismo tiempo del ejercicio de los dineros públicos, ¿no? Entonces, nosotros partimos de esta idea de que la evaluación tiene que iniciar con un proceso de comprender qué estamos evaluando. Y en ese sentido tenemos atribuciones para evaluar el ramo 33, ¿no? Que cuando ustedes ven esta gráfica, es que es al revés. La importancia de evaluar el ramo 33, que lo hemos hecho en los últimos años, tiene que ver con, si ustedes ven el comportamiento del dinero que ha tenido el ramo 33 entre 2008 y 2018, es alrededor de 40% lo que se gasta en el ramo 33. Entonces, partiendo de ahí, lo que nosotros hemos querido hacer en estos años, antes de evaluar los fondos, es conocer cómo se comporta y cómo se compone el ramo 33. Y la primera pregunta es, ¿en qué se gastan los recursos del ramo 33? Entonces, cuando ustedes ven la gráfica, hay un porcentaje muy alto que de lo que se gasta es educación. En contraparte, el gasto menor es en seguridad pública, que ya nos hablaban antes del tema y de la importancia de esto. 10 estados son los que más ejercen recursos del ramo 33, ¿no? Le encabezan la lista el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Puebla, entre otros, pero así es como se gastan los recursos del ramo 33. Y otra de las grandes focos en los que concentramos de por qué la importancia de evaluar el ramo 33 tiene que ver con que el ramo 33, si ustedes ven esta gráfica, tienen mayor participación los municipios que tienen un porcentaje muy alto de rezago social, ¿no? Entonces, la distribución tiene que ver con el rezago de los municipios. Estas son algunas reflexiones de por qué consideramos que es indispensable evaluar los programas presupuestarios, las políticas y las estrategias de los gobiernos y los fondos de aportaciones, ¿no? Y tiene que ver con un poco lo que ya nos adelantaban en las intervenciones previas, que es, no necesitamos en todos los casos invertir más dinero, ¿no? En la mayoría de los casos necesitamos hacer algunos ajustes que nos permitan que el gasto que ya estamos haciendo sea mucho más eficiente y mejore las condiciones de vida de la población. Entonces, a partir de eso, lo que tendríamos que hacer es que toda la información y la evidencia que nosotros generamos, por lo menos desde Coneval, permita tomar decisiones que hagan ajustes dependiendo de lo que estamos analizando, ¿no? También estamos convencidos que las decisiones no pueden ser a rajatabla, que o todos los fondos tienen que ser de una forma o todos los programas presupuestarios tienen que ser de otra forma, sino que tiene que haber, primero partiendo de esta comprensión sobre lo que estamos tratando de mejorar, ¿no? Tiene que haber un proceso en el que hagamos una diferenciación dependiendo de a dónde queremos llegar y dependiendo de lo que ya se ha avanzado, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos encontramos cuando iniciamos los ejercicios de evaluación de los fondos del ramo 33 era que hay problemas bien complejos, ¿no? Que tienen que ser resueltos no solamente en lo federal, sino también en el tema de evaluación, ¿no? Y los tres principales problemas que nosotros hemos encontrado y de los cuales partimos para todos los ejercicios de evaluación que hemos hecho, están la coordinación, ¿no? Es un tema bien importante que todavía tenemos grandes áreas de oportunidad, la coordinación entre la federación, los estados y los municipios. Todavía hay espacios en los que ni siquiera existe alguna coordinación o algún mecanismo que se acerque, aunque sea ligeramente, a la coordinación. Otro de los grandes temas es que teniendo 32 entidades federativas, así tenemos de tipos de información y de calidad y de heterogeneidad en la información, lo cual hace mucho más complejo el análisis y el seguimiento, que luego tiene que ver también con la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, este seguimiento financiero de los recursos
también ha limitado la forma en la que podamos valorar si realmente están cumpliendo los objetivos para los cuales se destinaron los recursos públicos. Entonces, partiendo de estas primicias, lo que nosotros hemos hecho en cuanto a la evaluación del ramo 33 es entender primero que, como ustedes saben, el ramo 33 se compone de 8 fondos, ¿no? Pero estos 8 fondos son bien diferentes entre sí, ¿no? Entonces, partiendo de eso, nosotros lo que hicimos fue un horizonte de monitoreo y evaluación de estos fondos, ¿no? Hacienda tiene un formato único en donde tienen que reportar la información y ahora cambió el nombre, pero sigue siendo el mismo formato y todos ahí reportan su información. Y nosotros hemos hecho distintos instrumentos dependiendo un poco de los fondos y también dependiendo de los tiempos de los gobiernos, ¿no? De cada una de las administraciones. Entonces, ustedes lo que ven aquí es cómo aglutinamos los fondos dependiendo como de las temáticas principales. Entonces, el FAFEF y Fortamun tienen que ver con la evaluación de recursos de fortalecimiento financiero, ¿no? Entonces, los evaluamos partiendo de eso. FONE, FASE y FAETA tienen que ver con la evaluación de recursos de nómina. El FAIS y el FAM con recursos de infraestructura y el FASP y el FAM con recursos destinados a programas y acciones. Entonces, a partir de esto, lo que nosotros hicimos luego, considerando que los estados y que luego los municipios tienen además diferentes temporalidades de administración, fue pensar en qué momentos les servía más la información a los estados o a los propios municipios, dependiendo de los instrumentos que hemos generado. Entonces, si ustedes ven este cuadro, lo que señala este cuadro es si estamos en un momento en el que queremos hablar de rendición de cuentas, que es el extremo izquierdo para ustedes, si queremos hablar de planeación o si queremos hablar de fortalecer la capacidad institucional. Entonces, esos son los 3 grandes temas en los que luego diferenciamos cada uno de los fondos. Y lo que ustedes ven es los recuadros que están señalados con el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son los años de una administración. Entonces, en esos años de una administración, en el Inter están los años de las administraciones municipales, que solamente duran 3 años y que es el número, entre paréntesis, que ustedes ven. Entonces, lo que nosotros decimos es que si tú quieres mejorar tus mecanismos de planeación de los fondos, lo que tú tendrías que hacer es estar evaluando, por lo menos en el caso de Fortamun y de FICE, en el segundo año de la administración, ¿no? Si quieres evaluar ya un poco los resultados, temas como la gestión, los evalúas hasta los últimos años. Entonces, eso es lo que hemos ido haciendo y la intención es justamente tener información que una vez que hayamos entendido cuáles son las diferencias al interior de los fondos y luego los objetivos propios de los fondos, podamos dar información en los tiempos en los que las administraciones lo necesitan de acuerdo como a sus propias temporalidades. Además de eso, lo que hemos hecho también es que la información debería estar dirigida dependiendo de los actores y las necesidades propias de los actores, ¿no? Los tomadores, las y los tomadores de decisiones necesitan información muy concreta que ya haya pasado por todo este proceso de comprensión y de diferenciación de los fondos y que tenga como temas muy específicos de hacia dónde deberían de ir o sea hacia dónde deberíamos de mejorar algunas de las áreas de oportunidad que se han identificado. Entonces, aquí solamente señalo algunos de los instrumentos que hemos generado en Coneval, que están dirigidos a la federación, que en general les hacemos llegar a todos los actores y que resumen de manera muy concreta cuáles son las áreas que podríamos mejorar en los fondos, partiendo de lo que nosotros hemos encontrado en las evaluaciones. También tenemos información, evidentemente, para las coordinadoras de los fondos, que son dependencias federales, y para los gobiernos locales, ¿no? Entonces, para los gobiernos locales, lo que hemos generado son fichas de desempeño
que rápido para no llevarme más tiempo, son fichas como estas que concentran información de los fondos. Este es un ejemplo del FAIS entre 2017 y 18, es el caso de Aguascalientes, y concentra toda la información del fondo, desde el uso de recursos, temas de pobreza, hasta cómo se han comportado los indicadores de dicho fondo en la entidad, ¿no? Entonces, ya para cerrar, lo que me gustaría es decirles que esta información también, la información que generamos se tiene que leer a partir de las diferencias entre los fondos y entre el gasto federalizado en su totalidad. Entonces, si hablamos de temas de contribución y destino de los fondos, ¿no? Tendríamos que partir de que los resultados están direccionados a la contribución y destino de los fondos y no, por ejemplo, a temas como la gestión, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean los resultados de nuestros documentos, de nuestras publicaciones, están relacionados como con estas grandes ejes que son la contribución y destino, la gestión y la orientación y medición de resultados. Y en cada uno de esos ustedes van a encontrar cuáles son los avances, porque evidentemente también hemos identificado que hay avances en los fondos, y las áreas de oportunidad de los mismos relacionados con estos tres grandes ejes. Entonces, toda esta información está en la página de Coneval, la pueden encontrar, es pública y es de acceso libre. Gracias. Muchas gracias, maestra Karina Barrios, por tu exposición. También agradecemos la participación y acompañamiento de la diputada Katia, que se encuentra por allá arriba. Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a dar la palabra al último ponente. Él es el maestro Emilio Barriga Delgado, nos acompaña de la Auditoría Superior de la Federación, es auditor especial de gasto federalizado. Nuestro amigo Emilio Barriga es licenciado en Economía por la Universidad de Colón y actualmente es auditor especializado en gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación. Tiene la palabra el maestro Emilio Barriga. Buenos días todavía. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Voy a ir pasando rápido porque ya los ponentes que me antecedieron han comentado algunos datos. Pues el gasto federalizado, ya vimos que son casi 2 millones de pesos en el país, poco más de una tercera parte del gasto neto total del presupuesto que se ejerce en México. Termina aterrizando, digamos, en estados, municipios y sus entes públicos subnacionales, universidades, etcétera, ¿no? Ese gasto federalizado se divide en dos grandes rubros: las participaciones federales, que son los recursos de libre disposición que le transfiere el gobierno federal a los estados a través de unas fórmulas que están definidas en la Ley de Coordinación Fiscal. Nos decía el expositor del CIEP que estas fórmulas lo que pretenden premiar es el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades federativas. Nosotros también hemos hecho muchos estudios al respecto y las fórmulas tienen un claro sesgo poblacional. Inclusive hay algunos artículos del propio exsecretario de Hacienda, Carlos Arzúa, donde demuestra este sesgo que tienen las fórmulas. Entonces, las fórmulas de participaciones federales, en realidad, lo que terminan premiando es la población domiciliada de las entidades federativas y no el esfuerzo recaudatorio ni el crecimiento económico de las entidades. Pero bueno, esa es otra historia. Y la otra gran parte del pastel son las aportaciones federales, que son los recursos del ramo 33, que aquí ya se han explicado también a detalle. El tamaño del pastel del gasto federalizado ha venido disminuyendo en los últimos años, también ya se ha comentado, pero ahora déjenme platicarles hacia dónde vamos el año que entra y cómo estamos cerrando el presente año, porque es importante también ver qué presiones van a tener los estados para el cierre de este ejercicio fiscal
y luego preguntarnos cómo vamos a arrancar el siguiente, ¿no? Vean cómo las participaciones federales han perdido un dinamismo en los últimos meses durante el presente ejercicio fiscal. A la fecha ya hay, a la fecha, y me refiero al mes de agosto, ya hay, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, como 10 entidades federativas que tienen una caída en términos reales en sus participaciones federales con respecto a las que recibieron el año pasado. Son 11 entidades federativas. Eso es con respecto al año pasado, pero si uno compara cómo van las participaciones con respecto a lo estimado para este año, vean cómo solamente una entidad federativa trae participaciones por arriba de lo programado. Todas las demás van por debajo de lo estimado en la ley de ingresos para este ejercicio fiscal. Esto en números, ¿en qué se traduce? Que al mes de octubre, la diferencia entre las participaciones estimadas y las observadas es de casi 30,000 millones de pesos. Y vean cómo la tendencia ha seguido abriéndose la diferencia entre lo estimado y lo observado. 30,000 millones de pesos. Afortunadamente los estados constituyeron un fondo justamente que cubre estas caídas en las participaciones, que tiene al tercer trimestre tenía 93,000 millones de pesos. Quiere decir que ya una tercera parte de ese fondo de estabilización de los estados ya se tuvo que haber usado, lo que quiere decir que de los 93,000 nos quedan 60,000 millones de pesos y todavía faltan 2 meses adicionales para el cierre del ejercicio fiscal, y esos 2 meses no pintan tampoco nada bien, lo que quiere decir entonces que al cierre de este ejercicio fiscal más de una tercera parte del Fondo de Estabilización de los Estados se habría ya perdido, digamos, ¿no? O utilizado, para decirlo correctamente. Entonces, si la tendencia no se modifica y si el año que entra tampoco alcanzamos las cifras de recaudación estimadas, que por ahí ya hay algunas luces de alerta de que puede ser el caso, querría decir que el Fondo de Estabilización de los Estados, pues en el mejor de los casos, si se repite la historia de este año, nos estaría durando un par de años adicionales, ¿no? Y el tercer año, entonces, los estados se quedarían ya sin su mecanismo de protección. Ya esto se mencionó, hay una elevada dependencia de los recursos federales por parte de las entidades federativas, no lo voy a repetir. Digo, esto es importante, digamos, para que veamos en qué se traduce esa dependencia elevada de las entidades federativas de los recursos federales. Únicamente 3 entidades federativas en el país son capaces de financiar sus gastos en servicios personales utilizando sus ingresos tributarios, ¿no? Que es el caso de la Ciudad de México, Quintana Roo y Querétaro. Solamente 3 estados pueden financiar sus nóminas con los impuestos que recaudan, los impuestos locales que recaudan, ¿no? Y existen 9 entidades federativas que son el extremo, cuyos gastos en servicios personales superan en más de 7 veces lo que recaudan de ingresos tributarios, ¿no? Entonces hay una elevadísima dependencia de los recursos federales. ¿Qué podemos hacer? Algunas propuestas. En materia de predial, si uno compara cuál es el nivel de recaudación de México con respecto a su PIB en materia de predial, con los países de la OECD, nos damos cuenta que estamos en niveles muy, muy bajos, ¿no? Únicamente recaudamos el 0.2% del PIB en materia de predial, mientras que hay casos como Estados Unidos que recaudan más del 4% de su PIB en este impuesto a la propiedad. No nada más recaudamos poco, sino que la recaudación de predial está concentrada en unas muy pocas entidades federativas. La Ciudad de México recauda casi el 35% del predial de todo el país, entonces hay un problema de
de ineficiencia recaudatoria y además de una elevada concentración de la recaudación del predial en el país en unas muy pocas entidades federativas. Y vean algunos números. ¿Cuánto recaudaría de predial en México si tuviera una eficiencia recaudatoria similar a la de Argentina? Actualmente recaudamos poco más de 44 mil millones de pesos de predial en el país. Si tuviéramos la eficiencia recaudatoria que tiene Argentina en materia de predial, estaríamos recaudando casi 300 mil millones o más de 300 mil millones de pesos adicionales a los que se recaudan en México en materia de predial, y ya no comparándonos con países desarrollados, sino con un país de nivel de desarrollo similar al nuestro como es Argentina. Entonces, si tuviéramos un nivel de recaudación o una eficiencia recaudatoria en materia de predial similar a la de Argentina, no estaríamos aquí preocupados de por qué los municipios están con el diputado Ramírez Cuellar desesperados viendo qué pueden conseguir de recursos etiquetados en el presupuesto. No sería un problema totalmente resuelto. Entonces, aquí hay un trabajo enorme por hacer con un potencial impresionante que podríamos tener de recursos adicionales para los municipios en el país, y no pensando en países de niveles de desarrollo muy diferentes a los nuestros, sino teniendo una eficiencia recaudatoria similar a la de Argentina, que creo que no sería mucho pedir, ¿no? Para ir avanzando en el tema de predial, por ejemplo, nosotros hemos platicado con el diputado Ramírez Cuellar, creemos que esa exención que hay en la Constitución de que los bienes de dominio público están exentos del pago de predial es una reminiscencia del pasado que en algún momento se puso en la Constitución, pero creemos que ya es momento de repensarla y, por qué no, de discutir su eliminación, ¿no? Ya todos los funcionarios del gobierno federal le paga a los estados el impuesto a la nómina, por ejemplo, le paga el consumo de agua a los municipios, los estados también pagan el ISR de sus trabajadores. El único impuesto que tiene todavía este tratamiento especial es el predial, y creemos que ya es momento de discutir esa exención. También es momento de ya cumplir con este transitorio de la Constitución que data de 1999 y donde nos decía que los valores catastrales de los bienes inmuebles deben de ser similar al valor de mercado de los mismos. Hay un desfase impresionante entre los valores catastrales y los valores comerciales de los bienes inmuebles, que explica la poca eficiencia en la recaudación de este impuesto. Hay una minuta que ya está aprobada en el Senado de una ley de catastros y registros públicos de la propiedad, que está de hecho aquí en la Cámara de Diputados y que podría ayudar a cumplir con este transitorio. También esta tabla es preocupante, que cada vez hay más colores en rojo. Este es el impuesto a la tenencia vehicular. Cada vez menos estados quieren cobrar el impuesto a la tenencia vehicular. Los cálculos que tenemos es que si se siguiera cobrando el impuesto en todo el país de manera uniforme a los automóviles, esto nos daría un potencial recaudatorio de alrededor de 50 mil millones de pesos. Los estados tampoco estarían en esta situación de estrés y ¿cómo le llamaste, Mariana, en tu presentación? ¿El título? Alebrestado. Estarían menos alebrestados los estados si estuvieran cobrando la tenencia, en lugar de estar cada vez más y más eliminando el cobro de este impuesto. Y termino mi presentación dándole las gracias a los diputados, porque la verdad ya avanzamos y de manera muy importante, aun y cuando no se ha aprobado el presupuesto de egresos. Hay 3 temas que ya los estados deberían de estar, de verdad, dándole las gracias a la Cámara de Diputados, y les explico cuáles son. El primero de ellos es que ya se aprobó dotar de mayores facultades de recaudación a los estados.
ya se les dio la posibilidad de que el impuesto sobre la renta en la enajenación de bienes inmuebles sea 100% participable a los estados. Hasta este año, este impuesto se cobraba, una tercera parte la cobraban los estados y 2/3 partes se iban al gobierno federal. A partir de esta reforma que entra en vigor el 1 de enero del año que entra, los estados ya se van a quedar con el 100% de la recaudación de este impuesto sobre la renta, lo que, aunado al tema del predial y de los impuestos de traslado de dominio, van a poder cerrar ahí el círculo y poder tener una eficiencia mucho más efectiva en la recaudación de impuestos y las contribuciones inmobiliarias. Otro tema importante que ya quedó también aprobado en un transitorio de la Ley de Ingresos es que todos los reintegros que hagan los estados y municipios por recursos no ejercidos en tiempo por no haber cumplido con el principio de anualidad. El principio de anualidad que tienen ahora los fondos del ramo 33 es nuevo. Esta obligación nació con la Ley de Disciplina Financiera. Entonces ha generado muchos problemas. Los estados han tenido dificultades, y ya no digamos los municipios, en ejercer los recursos del ramo 33 oportunamente. Entonces la Auditoría Superior les ha estado observando montos muy significativos de recursos que han tenido que estar reintegrando a la Tesorería de la Federación. Con ese transitorio que quedó en la Ley de Ingresos, esos recursos que reintegren los estados se van a ir a constituir un fondo que se va a destinar a los propios estados para ayudarlos a pagos de compromisos de corto plazo y para proyectos de inversión en infraestructura. Nosotros estimamos de los montos que hemos observado y que hemos obligado a los estados a que hagan los reintegros, que este fondo podría llegar a tener alrededor de por lo menos 10,000 millones de pesos en un primer año, que no es un monto menor, y aunado a la potestad tributaria anterior. Entonces, por eso decía que los estados ya deberían de estar de verdad dándole las gracias a los diputados por estos dos grandes avances. Y también, y con esto termino ahora sí, un problema que íbamos a tener el año que entra con el Seguro Popular es que a partir de este año, y por primera vez desde la creación del Seguro Popular, se les prohibía a los estados de manera expresa invertir recursos del Seguro Popular en unidades médicas no acreditadas por el Sistema Nacional de Salud. Siempre se les había permitido que durante el ejercicio invirtieran recursos en el Seguro Popular, en unidades del Seguro Popular, en unidades médicas no acreditadas, y que durante el ejercicio fiscal pues hicieran el esfuerzo de irlas acreditando. Les repito, a partir de este año quedó expresamente prohibido poder invertir un peso en unidades médicas no acreditadas, lo que se hubiera traducido entonces el año que entra en que la Auditoría Superior iba a tener que solicitarle a los estados que peso invertido en una unidad médica no acreditada lo iban a tener que reintegrar a la Tesorería de la Federación. Estamos hablando que el Seguro Popular distribuye poco más de 70,000 millones de pesos a los estados. Hay estados que tienen más de un 90% de unidades médicas no acreditadas. Imagínense el año que entra haberle pedido a los estados que regresaran casi esos 70,000 millones de pesos. Hubiera sido prácticamente una tragedia financiera y hubiéramos puesto a los estados en una situación de quiebra técnica. Afortunadamente, ahora que se aprobó la creación del INSABI, se incluyó un transitorio en la Ley General de Salud, donde por este último año, el 2019, se les está permitiendo a los estados invertir recursos del Seguro Popular en unidades médicas no acreditadas, transitorio que se aprobó aquí en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, y que ya también quedó aprobado en la Cámara de Senadores. Entonces esto ya le quita una presión a los estados de alrededor de 70,000 millones de pesos que hubieran tenido el año que entra que regresar a la Tesorería de la Federación. Entonces,
hay algunas ideas aquí, pero también ya hay temas en los cuales hemos avanzado y que han ayudado de verdad a los estados y que los van a ayudar de manera muy significativa para el siguiente ejercicio fiscal. Y pues bueno, fue un esfuerzo que se trabajó aquí fundamentalmente por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Emilio Barriga, por tu exposición. Agradecemos el acompañamiento también de los diputados Sonia Rocha Costa y César Agustín Hernández, son compañeros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Esta fue la última ponencia de este foro. Muchas gracias a todos los ponentes que participaron por sus comentarios, sugerencias, recomendaciones. Creo que merecen un fuerte aplauso a todos ustedes. Vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas. Vamos a dar la participación a todos los participantes en este foro para que levante su mano, se les va a acercar el micrófono. Agradecería que dieran su nombre, de dónde nos acompañan, la pregunta hacia quién la dirigen y pues pedirle también a los ponentes si nos agradeceríamos que nos dieran respuesta a las preguntas que aquí se manifestaran. Entonces, dejamos el micrófono abierto para aquellos que quieran hacer alguna pregunta a los ponentes. Gracias, buenos días a todos. Mi nombre es Armando Portugués Fuentes, presidente municipal de Tultepec, Estado de México. Yo es la cuarta ocasión que soy alcalde. Y bueno, hoy veo que pues todos los fondos, nuevo propuesta de presupuesto que se está haciendo, pues tiende más a centralizar el presupuesto. Veo que hoy y la pregunta concreta sería, ¿qué es lo que abate más la pobreza para la gente de Coneval? ¿Los programas sociales o la generación de infraestructura en nuestros municipios? Porque hoy vemos que, bueno, pues ok, se está quitando ramo 23, ya nos está generando infraestructura bajo el pretexto de que los ayuntamientos, de que los municipios o los estados no ejercen bien, que no hay reglas de operación. Yo creo que las reglas de operación las hay perfectamente, que finalmente el recurso no sale si no hay un expediente, que finalmente hay un estudio costo-beneficio para hacer la obra, que finalmente hay costos paramétricos y que finalmente las obras dentro de los municipios pues son efectos multiplicadores, porque finalmente las obras de infraestructura que se generan pues no son obras grandes, sino son obras de pavimentación, de banquetas, de alumbrado, que finalmente generan bienestar, redes de agua potable, de drenaje, pozos, etcétera, ¿no? Eso genera bienestar en las comunidades. Y hoy vemos que, bueno, pues a programas sociales en esta propuesta se van a destinar más de 150,000 millones de pesos, y los van a destinar, bueno, pues a través de una sola secretaría. Y bueno, pues anteriormente se manejaban estos 6 fondos del ramo 23, que también eran muy, muy claros y tenían una perfecta función. Entonces, bueno, nada más reiterar, funciona más que nuestras gentes, nuestros habitantes en nuestros municipios tengan a lo mejor el adulto mayor, sí, un apoyo económico, el joven que está construyendo el futuro tenga un apoyo económico, pero la pregunta es, ¿quién va a pavimentar las calles? ¿Quién va a hacer pues las mejoras a los espacios educativos, las mejoras a los espacios de salud? ¿Quién va a coadyuvar con todos esos gastos, no? Esa sería mi pregunta concretamente. Van a responder a su pregunta, alcalde, aquí nuestra representación de Coneval y posteriormente también de la auditoría hacer sus comentarios a su pregunta. Bueno, respecto a la pregunta concreta fue qué efectos o cómo disminuimos la pobreza, ¿no?
Y ahí yo quisiera decir que el Coneval, por fortuna, tiene y lo digo por fortuna porque además es un ejercicio de muchos años y de mucho análisis, pero por fortuna es una medición multidimensional, ¿no? Que considera no solamente las carencias, o no solamente algunos espacios de beneficios en los hogares, sino que considera también la parte del ingreso. Entonces, hay una serie de indicadores que están relacionados con las carencias sociales, pero además, en la medida en la que no se mejore el ingreso de los hogares, evidentemente no va a haber reducciones en el porcentaje o en los números absolutos de pobreza. Entonces, es una respuesta bien compleja porque tendría que ver más bien no solamente con programas sociales específicos que solo ataquen una de las condiciones que llevan a los hogares a estar en pobreza, sino que tiene que ver con estrategias mucho más grandes que tienen que incorporar la parte del ingreso, de mejorar los empleos, los salarios en los hogares, porque sin esa parte, evidentemente, el porcentaje de pobreza no va a disminuir, como hemos visto que se ha comportado en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, si no va acompañada de la parte de ingreso con la parte de las carencias, que tienen que ver con algunos programas que atienden algunos de los indicadores de las carencias, no vamos a reducir los niveles de pobreza. ¿Sí? Un par de comentarios de lo que comentaba, de que con qué recursos va a poder ahora el municipio hacer sus trabajos de atención a la población en materia de infraestructura, entre otros, si mal no escuché. Creo que no lo dije en la parte de mi exposición, pero sí tratamos de ser municipalistas cuando platicamos con los diputados de la propuesta de lo del ISR, y si la leen, dice que cuando menos un 20% de esos recursos los estados van a estar obligados a dárselos a los municipios donde se generen alguna transacción de inmobiliaria. Entonces, digamos que ahí ya hay recursos importantes adicionales que van a recibir los municipios que no tenían a la luz de esta nueva potestad tributaria que van a tener las entidades federativas. Entonces, estén atentos ahí los presidentes municipales con sus gobernadores para que levanten la mano y que les exijan estos recursos que por ley les van a corresponder a partir del año que entra. Y también es importante que veamos, y aquí también con los diputados, con Hacienda, las reglas de operación que van a tener este fondo que se va a constituir con los recursos que van a reintegrar los estados y que además van a reintegrar los municipios. Es decir, los municipios también reintegran recursos del Fortamun, del FISM, entre otros, del Fortaseg. Entonces es importante también que en estas reglas de operación se consideren que cuando se hagan reintegros de fondos municipales, esos recursos se vayan a los municipios y no se los vayan a apropiar los estados, ¿no? Porque pues, son fondos que al final les tocan a los municipios. Entonces hay que estar atentos a las reglas. El transitorio dice que a más tardar en enero la Secretaría de Hacienda tiene que publicar los criterios bajo los cuales va a operar este fondo y cómo se van a distribuir. Entonces estemos atentos y que los municipios levanten la mano y que los fondos, los reintegros que se hagan a la luz de fondos municipales, pues se queden para los municipios, ¿no? Perdón. Gracias. Muchas gracias. Aquí nada más. Muy buenas tardes. Su servidor y amigo Juan Pedro Cruz Frías, presidente municipal de Tlahuelilpan, Hidalgo. ¿Sí? Mi municipio es el más pequeño del estado de Hidalgo. Tan solo contamos con 28 kilómetros cuadrados, pero tengo una población de más de 20,000 habitantes. Los ejemplos que yo acabo de escuchar de los ponentes de San Pedro Garza García, también se le olvidó decir que es el municipio más rico de todo el país, ¿sí? Una realidad. El hecho de que ellos puedan tener el municipio más seguro, les da esa ventaja, porque les aseguro que si por San Pedro
pasar un ducto, ellos no tienen la necesidad de ordeñarlos, porque tienen muchísimo dinero. Entonces, la realidad de las cosas, mi pregunta, igual que el presidente, ¿cómo fortalecer se me fue el nombre, cómo fortalecer, la dedicación del municipio, a lo que se dedica el municipio, cómo fortalecer la vocación de los municipios para que cumplamos con nuestro compromiso, para que cumplamos con nuestra función como presidentes municipales, como gobernadores, como presidente de la República. La verdadera función de un gobierno es generar las condiciones para que su gente tenga sus propias oportunidades, para que sean ellos que decidan a qué se quieren dedicar. Hoy en día pues, le podría yo preguntar lo mismo que preguntó mi presidente, ¿no? Mi preocupación con la recaudación que tengo, que son como 3 millones de pesos en todo el año entre predial y agua potable y algunas otras cosas, ¿cómo yo como municipio le puedo hacer para fortalecer la vocación de mi municipio si soy un municipio de servicios? Actualmente soy paso obligado para toda la zona de balnearios del estado de Hidalgo. Tengo Arco Norte a 5 minutos. Todo mundo que quiera ir a un balneario tiene que pasar por mi municipio, pero ¿qué creen? No tengo nada que ofrecerles a ese turismo, ¿sí? No hay derrama económica. Cuento con el tianguis más grande de la región. Tlahuelilpan alberga a más de 1,000 comerciantes, que el 82% es de fuera. Y entonces todo el dinero se va de Tlahuelilpan. Me dejan recaudar, me dejan los martes 17, 18 mil pesos. Los mismos que utilizo para la recolección y disposición final de la basura. ¿Qué oportunidades tienen mis habitantes? ¿Sí? Yo estoy aquí hoy levantando la voz, no por Juan Pedro. Yo quiero levantar la voz por la señora que vende tortillas, por la que tiene la cocina económica, por el que tiene el hotelito, por toda la gente productiva de este país. A ellos nos debemos, a toda la gente productiva de este país, que es donde está el desarrollo verdadero de nuestro país. Díganme ustedes, y yo la respuesta no me gustaría que me la diera un ponente, yo la respuesta me gustaría que me la diera uno de los diputados o el diputado. ¿Cómo le voy a hacer o cómo ustedes me van a apoyar a mí como municipio, el más pequeño del estado de Hidalgo, que no tiene recaudación y que tiene esa problemática que yo les estoy diciendo? Yo necesito reubicar a todos esos comerciantes, a esos más de 1,000 comerciantes, ¿sí? Todas las familias afectadas en la explosión me pidieron un espacio para comercializar. Pero el 19 de septiembre del 2017 fue un caos mi municipio, porque el sismo fue martes. Protección Civil estaba vuelto loco, entre las crisis nerviosas, entre la gente que se tropezaba, entre todo el tianguis. Es una irresponsabilidad mía decirle por quedar bien con la familia que fue afectada, sí, pónganse ahí. Necesito el apoyo del gobierno federal. ¿Cómo yo le voy a hacer para brindar esa oportunidad? ¿Sí? Sería mi participación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Soy Tomás Suárez, presidente municipal del municipio de Cocotitlán, Estado de México. Estoy muy preocupado lo que acabo de escuchar. Tal parece que creo que todos los ponentes y todos los diputados y todos los que tengan que ver con presupuesto tienen la idea de que solo nosotros enfrentamos inseguridad y problemática de infraestructura. Y estoy preocupado porque nuestro municipio pues tiene muchas deficiencias, no tan solo de estos dos rubros, que es seguridad e infraestructura. Tenemos problemas de alumbrado público, de recolección de basura. A todo eso se enfrenta un presidente municipal, ¿eh? Tenemos problemas de recolección de basura, de desabasto de agua, que tenemos que comprar o pagar agua, que tenemos que transportarla, que tenemos que entregarla a los hogares, no tenemos caminos transitables. Tenemos problemas de laudos laborales. Desafortunadamente, perdimos parte de nuestros recursos que ustedes aprobaron del FEFON en el Estado de México. ¿Por qué? Porque aparentemente tenemos una ineficiencia. Sabemos que eso no fue cierto.
tenemos cómo enfrentar una demanda mercantil, puesto que hay gobiernos que nos heredaron deudas de obras y demás, y las tenemos que pagar. Tenemos demandas tenemos que emplear programas, ayudar a los ciudadanos, me refiero a programas para cuidados del medio ambiente. Tenemos que apoyar en la inversión de la educación, en la inversión de la salud, también nos piden apoyo. Hay del sector salud que nos piden, oye, no tengo agua, oye, hazme una cisterna, oye, nuestra lámina ya está volando, y todo eso no se ve, no se ve, y se lo decimos porque nosotros nos enfrentamos en el día a día. Tenemos que cuidar el patrimonio, dar mantenimiento, que nadie habla de eso, a la infraestructura. Tenemos baches, tenemos que dar mantenimiento a todos los edificios públicos, a las carreteras, al alumbrado. Son tantas cosas que nos enfrentamos nosotros. Yo la verdad aquí como que estoy viendo que la mayoría de ustedes como diputados pues nunca han enfrentado ser presidentes municipales, porque nosotros somos el primer contacto con la ciudadanía, y a todo esto lo tenemos que enfrentar. Les puedo decir que Cocotitlán tiene 12,142 habitantes, y quiere decir que nos enfrentamos a 12,142 problemas, porque sí nos enfrentamos. Imagínense en el país que somos más de 17 millones de mexicanos, 17 millones de problemas que tenemos. ¿Qué va a hacer la federación? ¿Qué va a hacer el gobierno federal cuando haya actos como el que acaba de pasar en Chiapas? Cuando un gobernante como nosotros, un homólogo de nosotros, no puede enfrentar, no puede ayudar a la necesidad de la comunidad. ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a dejar que nos pase también lo mismo? Esa es una pregunta. Yo pido encarecidamente que a través de los diputados, ustedes no tienen la culpa, a lo mejor tampoco tienen la facultad de decidir, pero sí es importante que nos ayuden a que por lo menos nos escuche una vez el señor presidente de la República, que merece mis respetos, y yo sé que ojalá y que tenga esa sensibilidad, como lo que siempre dijo, primero los mexicanos, primero el pueblo, y ojalá que escuchen nuestras plegarias de los presidentes municipales y que propongan y que se haga un fondo de infraestructura municipalista para que podamos ayudar a todos nuestros conciudadanos, porque con esto, ahora sí, a lo mejor tendríamos la condición de poder atender todas las demandas que les acabo de comentar. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, presidente municipal. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Nuevamente el presidente? Bueno, después de... Sí, buenas tardes a todos. Pues después de estas tristes intervenciones, estoy muy contenta y le quiero preguntar a la maestra Mayra que en Monterrey, ahí nos da una alegría saber que son autosuficientes, vamos a decirlo así, pero pues que nos diga por favor cómo le hicieron para eficientar el gasto y ser autosuficientes. Maestra Mayra, si nos hace el favor, si es tan amable. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por el interés. Principalmente, sí, efectivamente somos conscientes de las capacidades financieras que tiene cada estado y cada municipio. Lo que hemos destacado en Nuevo León principalmente es que la mayoría de los recursos propios, principalmente que se recaudan a través del predial, los municipios los orientan a seguridad pública, que también tiene que ver con un tema, escuchando las demandas de los demás presidentes municipales del país, con un tema de servicios públicos. ¿Cómo se empieza la eficiencia del gasto? No es tener más recursos, sino que con lo que tenemos hagamos un gasto eficiente en el cual prioricemos cuáles son las demandas de la sociedad y cómo las atendemos. Esto ha sido un ejercicio que se ha hecho a lo largo. El primer ejercicio es la rendición de cuentas, o sea, y es un tema bien importante destacarlo en seguridad. Si seguimos ocultando las compras que se hacen en seguridad pública, pues nunca vamos a lograr la eficiencia del gasto. Entonces, la primera recomendación que yo le haría a los que son alcaldes, y también soy muy sensible, yo fui funcionaria pública de seguridad pública, entonces la primer corresponsabilidad que hay que hacer que con lo que tenemos hay que gastar mejor y hay que gastar pensando en la ciudadanía.
Nuevamente pidió la participación el presidente municipal. Bueno, ya está, ahí arriba. Perdón, un minuto, presidente, allá arriba ya. Gracias. Martín Mora Aguirre, presidente municipal de Tlalchapa, Guerrero. Yo quiero suscribir lo que mis compañeros presidentes han dicho aquí. ¿Cómo no nos vamos a alebrestar si estamos en una situación crítica por todos lados? Los presidentes tenemos que pagar enfermeros para cubrir el sector salud de nuestro municipio, porque ni eso nos llega. Médicos municipales, maestros municipales, porque no podemos dejar a los niños sin educación. ¿Por qué? ¿Con qué criterios o qué criterios se usan? Yo tengo un problema ahorita de que una maestra unitaria de un jardín de niños pidió permiso para dar a luz. ¿Qué sucede? Que si se va esa maestra, los niños se quedan sin clase y van a cerrar el jardín de niños. ¿Quién va a solucionar ese problema? Pues el ayuntamiento. ¿Y acaso nos corresponde a nosotros solucionar ese problema? Pues no. Le corresponde a la Secretaría de Educación. Maestros que se van por jubilación, es su derecho. El niño se queda sin grupo. ¿Quién lo va a cubrir? Un maestro municipal. Tenemos en un municipio tan chico como mi tierra, alrededor de 15,000 habitantes. Tenemos alrededor de 80 maestros municipales distribuidos en todo el municipio. Tenemos intendentes, tenemos cocineros para darles desayunos calientes a los niños. ¿Por qué todas las dependencias federales se recargan pues también en los municipios? Yo estoy de acuerdo en que tengamos manera de buscar la forma de que el egreso del municipio pues sea transparente, que busquemos la forma de ingresar, cierto, pero en esos problemas que en realidad la federación tiene mucho que ver y que nos dejan a nosotros solos y que nos recortan por todos lados y que no tenemos manera de cobrar los impuestos porque son municipios muy pequeños y que todas las cargas van sobre el municipio. Yo creo que esto debe también considerarse en los criterios de la auditoría, en los criterios para hacer los planes de trabajo, porque por un lado yo veo a los municipios de Guerrero, y qué bueno que lo haga así nuestro presidente, de los municipios indígenas. Hay municipios indígenas que están muy bien atendidos en este momento, pero y los municipios que no tenemos zona indígena, que somos menos de 25,000 habitantes, que no hay ningún criterio de favorecer a esos municipios con ningún programa, pues ahora sí que nos dejan morir solos. Yo también apelo a nuestros diputados, al presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuellar, y a todos los demás, para que usen criterios objetivos que también favorezcan a los municipios chicos, que también favorezcan a los que menos tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente municipal. Le damos la palabra nuevamente al presidente municipal y yo creo que con eso terminamos las preguntas y respuestas. Perdón. Gracias nuevamente. Pero antes, más que pregunta, un comentario. Hace un momento preguntaba a la representante de Coneval. Bueno, yo tengo una respuesta muy propia. Coneval mide el índice de desarrollo humano y obviamente mide lo que es la pobreza, la marginalidad. En 2003, de los 125 municipios de mi estado, el mío ocupaba el lugar número 60 y tantos, hoy está en el lugar número 11.
Y bueno, ¿por qué está en el lugar número 11? Pues a lo mejor porque se desarrolló mucha infraestructura, porque se pavimentaron calles, porque se metieron redes de agua potable, de drenaje, se construyeron espacios educativos, se construyeron más escuelas, más clínicas, deportivos, etcétera. A lo mejor por eso. Y finalmente yo digo, pues es infraestructura. Yo he visto que desde el 88 se ha invertido recursos en darlos a la población de manera directa, desde Salinas de Gortari con su programa de solidaridad, Cedillo también, Fox, que prospera, que progresa y toda una serie de nombres, pero yo no he visto que a nivel nacional con eso se haya reducido la pobreza. Ojalá y el regalar dinero mejore la condición de pobreza de nuestro país. Por eso digo, era mi pregunta. Y bueno, la mayoría de los presidentes pues no queremos que nos den algo nuevo, un presupuesto nuevo. Finalmente lo que queremos es que pues lo que ya se tenía pues que se respete. Hablábamos del fondo del ramo 23, 26,000 millones de pesos, que de veras no es nada con respecto a lo que hoy se va a entregar en apoyos sociales. No es nada. Que se quita ese fondo porque era un fondo injusto, porque había malversaciones, malos manejos, pues está bien. Nosotros tampoco queremos que los municipios lo manejen si no se nos tiene la confianza. Se supone que para eso existe o existió o estamos bajo un régimen federalista, ¿no? Donde hay una distribución de competencias, ¿no? Y que los municipios pues tenemos como un orden de gobierno también, pues también tenemos facultades para ser dependencias ejecutoras. Y se supone que existen mecanismos para que de alguna manera se fiscalicen esos recursos por otras dependencias. Entonces, pero bueno, vamos a suponer que no hay confianza para los municipios, que los municipios o los presidentes municipales, como dice el presidente de la República, queremos vivir como virreyes, queremos traer camionetotas, queremos irnos de viajes y cosas de ese tipo. Bueno, pues entonces que los ejecute la federación directamente a través de sus dependencias. Digo, si yo quiero un plan de pavimentaciones en mi municipio, bueno, pues que lo haga SCT. Si yo quiero a lo mejor un deportivo nuevo, mantenimiento a mis deportivos, pues que lo haga la CONADE. O si yo quiero, porque pues finalmente tengo que fortalecer mi identidad cultural, si yo quiero ampliar mi casa de cultura o hacer otro módulo cultural, pues está CONACULTA. Si yo quiero un rescate de espacios públicos, porque finalmente pues está SEDATU, que ahí tenía hábitat anteriormente y manejaba rescate de espacios públicos. Entonces hay dependencias para todo. Lo único que se quiere pues es que sí se hagan las obras y las acciones que requerimos los municipios pues para tener una mejor condición de bienestar. Lo que decía el presidente de Tlahuelilpan, si tenemos infraestructura, pues obviamente vamos a traer inversión productiva. Si tenemos un pueblo polvoriento, lleno de baches, sin banquetas, ¿ustedes creen que alguien se va a atrever a invertir en nuestro pueblo? Se retiró o se está retirando también el fondo de pueblos mágicos. Ese fondo que servía para que los pueblos pintorescos generaran cierta infraestructura y que fuera atractivo a la inversión turística y que llegaran gente, se invirtieran. Hoy se retira el fondo minero, muchos fondos, y mucho de eso se va a bienestar, a repartir dinero. ¿Para qué? No sé si sea para control político, y ahora sí que de paso, yo veo que si fueran programas universales, que si no fueran programas discrecionales, pues las oficinas de esos programas pues tendrían que estar en la presidencia también, sí, con un área que dijera Gobierno de México, Secretaría de Bienestar, pero no, pues hay oficinas apartes, hay delegados o superdelegados en cada uno de los estados. Casualmente hay representantes regionales que tienen sus oficinas aparte, que tienen trabajadores que se les llama servidores de la nación, que traen sus chalecos, que dicen Gobierno de México, y que llegan y dicen en cada una de las casas, venimos de parte del presidente de la República, venimos a hacer el censo. Pues ¿para qué hacer el censo? Se supone que en cada municipio sabemos cuántos adultos mayores tenemos, y si no, ahí está el INEGI, o el INE, perdón, que les diga mayores de 68 años, ¿cuántos tienes? Y es bien fácil, ¿no? ¿Para qué tenemos que ir a las escuelas a hacer censos si claramente están las matrículas, ¿no? Entonces a veces no entendemos
se luchó mucho para que, pues de alguna manera se quitaran esas prácticas clientelares, y a veces las vemos reproducidas aquí de otra manera, a lo mejor, pero se siguen siendo para ese control. Entonces, bueno, pues yo concluiría mi participación diciendo solamente que se nos respete lo que ya estaba. Chueco, como dicen, o derecho, ya existía, ya era un recurso que estaba ahí, con el que ya contaban 26,000 millones de pesos. Si lo dividimos entre los 125 millones de habitantes que somos aquí en este país, toca algo así como 210 pesos. Si un municipio como el mío de 150,000 habitantes, pues ya por lo menos 30, 40 millones de pesos son muy buenos para generar la infraestructura que necesitamos para seguir creciendo. Entonces, ojalá y se pueda revisar, se pueda reconsiderar, porque si me dijeran que distribuyendo recursos, repartiendo, vamos a abatir la pobreza, pues no diría yo nada, pero yo creo que no se está, o no se va a lograr ese objetivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente municipal. Con eso damos término a la parte de preguntas y respuestas. Agradecemos infinitamente la participación de los presidentes municipales, sus exposiciones. Antes de ceder la palabra a nuestro diputado Alfonso Ramírez Cuellar, solamente aclararle a los presidentes municipales que dentro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, inclusive gran parte de los diputados federales de esta legislatura, entendemos la enorme responsabilidad que ustedes tienen. No cuestionamos lo que se hacía antes, no decimos que todo estaba mal, pero tampoco todo estaba bien. Yo creo que me quedo con la participación de algunos presidentes y también de la Coneval. Hay que ser más eficiente en el ejercicio del gasto, hay que adoptar esa conducta, hay que recuperar la conducta del presidente municipal, cuál es su atribución y cuál no. Allá en mi estado de Oaxaca, presupuesto municipal, ya sea de ingresos propios o de participaciones, se ocupan para apoyos a enfermos, fiestas patronales, fiestas particulares, la urna, muchas cosas que tendríamos que valorar si realmente es parte de la vocación y función del presidente municipal. Y también, como mencionaba el presidente allá arriba, hay muchos esfuerzos que hacemos de manera particular y creo que estos tiempos no merecen ya de que hagamos esfuerzos particulares. Tenemos que definir objetivos específicos y que las aportaciones y participaciones que reciben los municipios, las entidades federativas y también el gobierno de la República sirva para poder resolver esos problemas específicos. Ya no más que un diputado federal traiga una unidad médica para brindar atención, ya no más también un presidente municipal que anda de manera independiente ofreciendo estos servicios cuando podemos concentrarnos, unirnos para poder resolver los problemas. Créanme que de esta Comisión de Presupuesto, de esta legislatura, cuentan con todo el respaldo, los entendemos perfectamente, queremos ayudarlos, pero también tenemos que hacerlo de una manera ordenada, ser más eficientes en el ejercicio del gasto, y créanme que van a tener resultados en este presupuesto. Cedo la palabra aquí al presidente Ramírez Cuellar para que haga algunos comentarios finales. Pues muchísimas gracias por asistir, por compartir sus experiencias, sus propuestas, y les queremos comentar que estas reuniones tienen un gran peso en las actividades y en la conducta de los integrantes de la Comisión de Presupuesto, particularmente en el debate sobre ley de ingresos. Privó, yo creo, que una preocupación central que tenía que ver con estados y con municipios. Ya se informó por parte del doctor Emilio Barriga los cambios que se hicieron. Presionamos desde aquí para que hubiera modificaciones fundamentales en una serie de gastos fiscales, de tal forma que pudiéramos incrementar la recaudación y restituir el crecimiento real de las participaciones a las entidades federativas y a los municipios. Se modificó la ley del impuesto sobre la renta para que se participara al 100% todo el producto
del pago de enajenación de bienes. Se va a institucionalizar un convenio para aliviar la pesada carga de las deudas de Comisión Federal de Electricidad y del Seguro Social. Y está a discusión, a debate, algo que planteó Mariana y el propio Emilio y que ha sido la preocupación de ustedes, que es el programa de inversiones municipales en materia de saneamiento financiero y de inversión productiva. Yo creo que en estos días sí nos gustaría muchísimo encontrar propuestas de las reglas, de las fuentes de recursos que pudieran ser incorporados a este programa, que puede ser un programa presupuestal o extrapresupuestal. Algunos fondos, algunos mecanismos pues ya se han señalado aquí a partir de los reintegros, de los fondos de estabilidad, de otro tipo de fuentes de recursos. Yo creo que este es un debate que vamos a tener que dar en los siguientes 15 días para tratar de que en el 2020 pues pudiéramos tener un panorama mucho más claro de nuevas fuentes de inversión en infraestructura estatal y municipal. Entonces, pues sí, queremos decirles que nos sirven mucho sus consejos, que estas reuniones, cuando menos para nosotros, forman parte de las propuestas, de las iniciativas, de las cosas que queremos plasmar en leyes y en recursos presupuestales. Aquí tenemos, evidentemente, pues sí, un malestar municipal. Todavía, ojalá y que las palabras de Mariana pues fueran premonitorias y hubiese una revuelta o un desgarriate municipal, pero como que lo que vemos es un pasmo de los alcaldes y de los gobernadores. Sí hay un malestar, pero como que están pasmados y no logramos articular una propuesta más allá de la restitución del ramo 23. Todo gira en torno a repetir el esquema del ramo 23. Y entonces estamos entrampados porque era un ejercicio presupuestal que no llevaba en lo absoluto mayores beneficios y prosperidad y bienestar a las poblaciones, y al parecer pues como que nos encontramos en un callejón sin salida, porque la única bandera con la que discutimos y con la que peleamos y con la que nos inconformamos pues es la bandera del ramo 23, y entonces pues es una lucha perdida. Y estados y municipios pues creo que, y también legisladores, como que no hemos alcanzado a elaborar una propuesta federalista. Ya estamos tarde, pero yo creo que tenemos tiempo para que en el 2020 pudiéramos hacer pues todo un programa que nos ayude a mejorar la distribución y el desarrollo de los estados y de los municipios. Nosotros no queremos que el municipio sea el paria de la federación en la cuarta transformación, sino que queremos que el municipio se convierta en una célula de gobierno con mucho poder, con mucha fuerza, con una gran capacidad de inversión y muy consolidado por los desafíos que se tienen. Creo que este debate pues se tiene que continuar, pero créanme que lo primero que queremos decirles es que nos sirven a nosotros muchísimo estas reuniones, que los queremos invitar para que en los siguientes días pudiéramos tener
aportaciones sobre las características de este programa de inversión de saneamiento y de infraestructura para luchar porque quedara plasmado en el decreto de presupuesto, aunque los montos y las reglas de operación las pudiéramos ver en el transcurso del primer trimestre. Hay otros temas que aquí han sido resaltados. Yo creo que seguimos teniendo una oscuridad porque no sabemos si hay convenios o no hay convenios entre la Federación y los gobiernos estatales. Como que esto parece que el representante de IMCO ha expresado la necesidad de que se hagan públicos los convenios extrapresupuestales que se tienen entre la Federación, los estados y los municipios, y también pues la regionalización, sobre todo de los programas sociales, para ver cómo se está distribuyendo esta cantidad importante de recursos que están dentro de los principales programas del gobierno federal y cómo están impactando la vida de los municipios y de los estados. Y hay un rasgo común que también lo vimos aquí con los diputados: nadie quiere pagar costos políticos. Aquí teníamos la capacidad de poder elevado ingresos reales por montos cercanos a los 80,000 millones de pesos, pero ni los senadores ni la mayoría de los diputados quisieron cargar con los costos políticos. Tampoco los presidentes municipales ni los gobernadores quieren cargar con costos políticos para mejorar su recaudación. Entonces tenemos una especie de cobardía tributaria que nos tiene atados de manos, y que si no rompemos con esa cadena, pues entonces la salida y las soluciones estructurales, pues yo creo que van a tardar mucho. Yo les decía el otro día a los presidentes municipales de Morelos, porque me decían que ellos estaban impedidos en cuanto a poder enarbolar la lucha por el restablecimiento de la tenencia en Morelos, porque iban a pagar un costo político. Pues el costo político de no hacer obras quizás sea mayor al que pudieran pagar con una medida de responsabilidad fiscal. Allá como que es un paraíso tributario Morelos. No es la ciudad de la eterna primavera, pero a la Ciudad de México le está esa competencia desleal, le quita cuando menos 2.500 millones de pesos y tampoco tiene un beneficio recaudatorio para el Estado, para nuestro Estado vecino de Morelos. Entonces algunos empiezan a cambiar, empiezan a hacer acuerdos administrativos, en el Bajío se empieza a discutir esto, pero es un gradualismo desesperante que no se aborde abiertamente pues una mayor responsabilidad fiscal. Yo creo que los diputados perdimos una gran oportunidad, no para generar nuevos impuestos ni para aumentar tasas, pero sí para ordenar el actual sistema tributario en este año. Nos quedamos a medio camino, los gobernadores no dicen ni pío, los presidentes municipales vienen a peregrinar aquí con la bandera del ramo 23 y pues como que nos encontramos en un callejón donde no hemos todavía unificado las propuestas. Entonces yo creo que ya pasó ley de ingresos, ahorita se está discutiendo en el Pleno, los siguientes días hasta el 15 de noviembre vendrá el decreto de presupuesto, ojalá se haga realidad las palabras de Mariana y haya un desgarriate municipal, una rebelión municipalista, que vinieran aquí, más que con el folder bajo el brazo o la entrega del proyecto por la vía electrónica, pues vinieran todos los presidentes municipales a plantear una salida
conjuntamente con los legisladores de cómo pudiéramos resolver este problema. Yo creo que sería de mucha ayuda y la verdad yo quisiera pues concluir agradeciendo pues a todos los asistentes. La verdad es de que nos ha ayudado muchísimo, logramos superar con sus propuestas y sus observaciones algunas fallas del proyecto que nos entregó el gobierno. Ojalá y en los siguientes días nos ayuden cuando menos a presentar los criterios fundamentales de este programa de inversiones en materia de saneamiento y de inversiones en la infraestructura estatal y municipal. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Emilio. De Diputados. Tenemos en la Cámara de Diputados 2 bibliotecas. Una es la Biblioteca Legislativa, que está ubicada en San Lázaro, y la otra es la Biblioteca General, que se encuentra en el Centro Histórico, en la calle de Tacuba. Ambas bibliotecas forman parte de un gran acervo y es multidisciplinario. Contrario a lo que muchas personas piensan, no está constreñido a lo parlamentario. Como parte de todo este gran acervo, la parte histórica, el fondo antiguo, tiene más de 10,000 documentos. Hay, por ejemplo, actas del Congreso Constituyente, muchos volúmenes de actas del Congreso Constituyente de 1825, 1826. El volumen más antiguo que tiene este acervo es una edición de Antonio de Nebrija, de la gramática de Antonio de Nebrija de 1542. Es el volumen más antiguo. El 25 de julio de 2019 se llevó a cabo una develación de placa conmemorativa de la Biblioteca Legislativa, justamente conmemorando sus 25 años. Y en este evento también se llevó a cabo la firma de un convenio con la Coordinación de Memoria Histórica para llevar a cabo la digitalización de gran parte de este acervo histórico. Pues muy emocionada, porque no es un secreto que esté yo animando a que todos estos documentos que tenemos los mexicanos empiecen a ser protegidos, restaurados, conservados y dados a conocer. Y digitalizado, no tendremos el objeto, pero tendremos la huella del objeto. Este proceso de digitalización es algo nuevo. Se están implementando los dispositivos adecuados, se están desarrollando los procesos que no existían. Hay todo un impulso para que esto se lleve a cabo. A finales del año pasado, en diciembre, se adquirió, me parece que fue en diciembre, que se adquirió estas estanterías, ¿no? Fue de las primeras cosas que me ocupé cuando llegué aquí a la Cámara de Diputados, fue visitar el archivo, ver en qué condiciones se encontraba, vimos que había esa necesidad, vimos que había recursos, que se podía hacer la compra de manera inmediata y se hizo. Se firmó un convenio con el Archivo General de la Nación, que de acuerdo a la nueva Ley General de Archivos, pues es la autoridad responsable, digamos, de cuidar, de vigilar los archivos, ¿no? de los tres poderes. Toda dependencia que maneje archivos debe de crear la Dirección General de Archivo. Aquí lo que tenemos es la Dirección General del SERIA, que es la Dirección General de Servicios de Investigación, Documentación y Análisis. Y esta la vamos a dividir, vamos a sacar las diferentes áreas que tienen que ver justo pues con archivo, con biblioteca, con museo, con apoyo a servicios parlamentarios, ¿no?
Todas esas direcciones vamos a sacar y vamos a dejar solamente las de archivo para crear la Dirección General de Archivo. Es en ese sentido que no incurrimos en ningún costo adicional, ¿no? Se trata solamente, vamos a cumplir con la Ley General de Archivos sin necesariamente incurrir en gastos adicionales. El otro convenio que se firmó fue el de bibliotecas. Consejo Editorial, Biblioteca. El Consejo Editorial, como ustedes saben, pues edita volúmenes de diversa índole, dependiendo de lo que el Consejo en sí mismo decida, y son publicaciones que se realizan muchas de ellas aquí mismo en talleres gráficos de la Cámara de Diputados, y la idea es que se comparta a las bibliotecas públicas, que sobre todo aquellas que están especializadas en temas de derecho, de política, de ciencias sociales, ¿no? Y pues para el Consejo Editorial y para la Cámara de Diputados es muy importante porque garantizamos que estos libros están en donde está la gente que lee. La verdad es que sí nos pareció una muy buena iniciativa. Esta es una iniciativa justamente de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. Entonces, esta fue propuesta de ellos que nosotros vimos con muy buenos ojos y por eso es que firmamos este convenio. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, llevará a cabo el diplomado presencial o en línea, Políticas Públicas contra la Corrupción y para la Rendición de Cuentas. Del 9 de septiembre al 16 de diciembre de 2019 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Más información en el sitio www.diplomadoscamara.com.